¿Empezamos, Ainhoa? Egunon, denori, empezamos con un poquito de retraso la Comisión Informativa de Cohesión Social de este mes de mayo. Primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna cuestión con respecto a este punto? Pues pasamos al siguiente punto. El punto 2, información general del área. Bueno, empiezo a dar cuenta, como es costumbre, de la Unidad de Acción Comunitaria del Servicio de Cooperación al Desarrollo. Y nada, contaros que en las subvenciones para las ONGs está abierto el plazo para la presentación de solicitudes para los proyectos que se desarrollan en los países del sur, que este plazo finaliza el día 7 de junio y que la dotación presupuestaria para esta línea es de 320.000 euros. Por otro lado, también del 10 de mayo al 1 de diciembre va a permanecer abierto el plazo de solicitud de ayuda para acciones humanitarias, que contará con 12.000 euros, y para la acogida de menores del Este, con 3.000. Deciros también que hemos colaborado desde el Ayuntamiento de Getxo con Euskal Fondoa. Hemos participado en una comisión técnica de trabajo que ha permitido analizar las subvenciones y dotar de soluciones técnicas a los problemas que se puedan desarrollar en el ámbito de la cooperación de país en el desarrollo de los proyectos. Y luego, en el ámbito de difusión y sensibilización, continuamos con el programa de difusión de la programación de las ONG desde Getxo en Vinilo FM todos los jueves. Esta noche, a las 10, van a participar la entidad Biladi, que habla de la situación de Palestina en este momento, y de la Fundación EQI para informar sobre los proyectos de paneles solares que están poniendo en marcha en distintos países del sur. ¿Alguna cuestión de cooperación? Pues paso a dar cuenta del servicio de interculturalidad. Con motivo del 21 de mayo, Día Internacional de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, desde el Ayuntamiento se están llevando a cabo diferentes acciones dirigidas al conjunto de la ciudadanía, pues con el objetivo de concienciar sobre el diálogo intercultural, la diversidad de nuestra población, la necesidad de su inclusión y a la vez pues para trabajar en contra de los estereotipos y los prejuicios. Ayer, 19 de mayo, por la tarde, a través de la plataforma Zoom, tuvo lugar el taller de construcción antirracista para personas blancas, de la mano de la integrante de Sorracismo Madrid, de Sara Gautiel. El próximo 1 de junio, por la tarde, en el Getxo en Kartegui, a las 6 de la tarde, habrá un seminario dirigido a las entidades para que puedan trabajar en la transversalización del enfoque de los antirrumores e intercultural en el diseño de los proyectos, y será a cargo de la doctora en antropología Andrea Ruiz Balzola. Cualquier persona que esté interesada solo tiene que dirigir un correo a antirrumores@getxo.eus. También en este contexto, el 21 de mayo, el proyecto YALA y la asociación Agaras van a organizar una charla en la parroquia de San Martín de Tours con nuevas narrativas para escuchar a los jóvenes protagonistas en primera persona sobre sus relatos de sus narrativas de vida, sobre sus experiencias migratorias. Además, seguimos colaborando con la asociación Mobiltic en el programa Loturak Emakumeok, y han realizado nuevos vídeos que recogen las historias de acogida protagonizadas por mujeres de Getxo, tanto las que han sido acogidas como las que acogen. También lo tenéis disponible en la página web loturakgetxo.eus. Ya se ha encargado el estudio diagnóstico sobre cómo ha afectado la COVID a las mujeres migradas que trabajan en el ámbito de los cuidados en Getxo, que está dentro del plan Getxo Equiñes, y lo va a realizar la consultoría Sorchen bajo la dirección de Norma Vázquez. Comienza en este mismo mes de mayo y la presentación de resultados está planificada para antes de fin de año y será un estudio a nivel cualitativo y cuantitativo.
La técnica municipal de servicio de interculturalidad e inmigración ha sido convocada junto con otros técnicos de ayuntamientos de la CAP para poder valorar el quinto plan y la definición de las líneas básicas que conforman el sexto plan que está trabajando en estos momentos el Gobierno vasco. Contaros también que hemos presentado dos propuestas desde intervención comunitaria, una del Servicio de Interculturalidad y otra del Servicio de Juventud, que también junto con Cultura y Promoción Económica, a las Jornadas Europeas de Patrimonio 2021. Y hemos pasado la primera fase, hemos sido proyectos, son actividades seleccionadas y concretamente son la gincana intercultural, que consta de unos códigos QR, se presentó en el Festival Lotura Festival, que podéis encontrarlo en la página web también, donde hay un montón de señalizaciones en nuestro municipio con testimonios de vecinos y vecinas ligados a los lugares de Getxo. Y la otra actividad está enmarcada en el Getxo Express. Ambas, como digo, han sido muy valoradas positivamente en el marco de la temática de las jornadas de este año, que tiene que ver con el patrimonio inclusivo, y se van a desarrollar durante el mes de octubre. ¿Alguna cuestión en este servicio? Pues continúo con el servicio de igualdad. Como os dimos cuenta en la comisión anterior, hemos recibido una subvención por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que duplica la cantidad que habitualmente veníamos recibiendo y que este año vamos a justificar con todas las acciones que hemos venido desarrollando a lo largo del ejercicio en materia de prevención de violencia. La campaña del 25N, que hicimos el acto de No solo duelen los golpes con Pamela Palenciano, el envío a todos los domicilios del punto lila, las chapas, las chartelas, el programa Beldur Barik, que se realizó con la asociación Eisivisía, con la que se trabajó con los grupos jóvenes en coordinación con Juventud. Y por otro lado también el servicio de asistencia técnica de acompañamiento en el protocolo de coordinación contra la violencia machista. En relación a esto, al protocolo, deciros que estamos ultimando el borrador final y en las próximas fechas se procederá a la firma del mismo y se hará llegar a todas las personas que son miembros del Consejo de Igualdad. Cabe destacar que en la mesa de coordinación técnica se va a empezar a reunir, que nos va a acompañar, como decía, un equipo de expertas de la Fundación EDE que va a dar asistencia técnica a estas reuniones de coordinación. El objeto de esta asistencia técnica y de estas mesas, pues identificar y remover cualquier obstáculo que se pueda dar en la coordinación de los distintos sistemas y de las administraciones en la atención a las mujeres víctimas de violencia. Bueno, el Consejo de Igualdad, como ya os ha llegado la convocatoria, se celebrará para el día 10 de junio, en el que daremos cuenta de la devolución de las jornadas del 8M, se acordará una fecha para la constitución del grupo de trabajo que teníamos pendiente de las entidades con el servicio de igualdad, hablaremos de la campaña del 28J, entre otras cuestiones, y atenderemos a ruegos y preguntas. Esta misma semana hay que destacar que se ha aprobado por unanimidad en Junta de Portavoces la declaración institucional con motivo del 17 de mayo, el Día Internacional contra la LGTBI-fobia. Y la verdad es que quiero destacar la buena predisposición de todos los grupos políticos para aprobar un texto común que ha sido por unanimidad, que eso nos permite, y hay que ponerlo en valor, ¿no? Poner el foco en la desigualdad, en la discriminación y en otras formas de violencia que padece este colectivo y que desde luego no queremos ninguna de esta corporación que tenga cabida en nuestro municipio. Con respecto a la Escuela de Empoderamiento, estamos ultimando los últimos cursos para que, como todos los años, tengamos para el mes de julio preparado el catálogo y que en septiembre puedan comenzar el periodo de inscripción, que este año deciros que también volverán a ser de carácter gratuito. Seguimos ofreciendo los cursos con posibilidad de celebración online, aunque nuestra apuesta es que se celebren en la medida de que se pueda de forma presencial, como así ha sido en la mayor parte de los cursos y talleres que se han desarrollado este año. Estamos también inmersos en el desarrollo de los pliegos, de los contratos, de los programas que tenemos para la prevención de violencia y educación afectivo-sexual en las aulas. Y también está en el área de contratación la prórroga de la Oficina de Información Sexual.
Y con respecto a la Casa de las Mujeres, pues seguimos dando otro paso en el proceso de su construcción, en el que tenemos previsto continuar con este proceso participativo que ya se inició en el año 2017. Ahora lo que queremos fijar es el modelo, los servicios y que nos permita concretar en un programa de espacios necesarios para la ejecución de los mismos. Esta próxima semana tenemos reuniones con la consultoría para empezar a dar los siguientes pasos del que os daremos cuenta. Por otro lado, continuamos con el diagnóstico de igualdad de mujeres y hombres en Guecho para la elaboración del quinto plan que iniciaremos en el próximo año. Estamos trabajando en dos grandes ejes, un análisis interno que tiene que ver con la implementación de la igualdad en el ayuntamiento y otra parte externa que tiene que ver con los servicios prestados a la ciudadanía. Se está trabajando con metodologías cualitativas y cuantitativas y el borrador de la parte externa lo vamos a tener ya muy prontito. Llevamos bastantes meses trabajando y creemos que podemos presentarlo para el mes de julio. ¿Alguna cuestión en este ámbito? Pues continúo con el servicio de juventud. Contaros que con respecto a las colonias urbanas, que el 7 de mayo se ha abierto el plazo de prescripción, con las que se llevan a cabo desde el servicio de juventud, como cada verano, y que estará abierto hasta el día 21 de este mes, que se pueden realizar online o presencialmente en las oficinas de información juvenil o en la SOAC. Se celebrarán en el mes de julio en 2 turnos de 2 semanas, en Gueroa, San Ignacio y Romo. Y bueno, pues su celebración y su organización, como no puede ser de otra manera, está sujeta a la normativa específica o las situaciones que puedan derivar a causa de la COVID. La asesoría psicológica, en el marco del acuerdo alcanzado entre todos los grupos en el plan Guecho-Equiñes, se ha procedido a prorrogar este servicio de asesoría que se inició de forma como piloto a principios de 2021 y se ha prorrogado hasta finales de año. ¿Alguna cuestión? Pues continúo con la unidad de servicios sociales. Deciros que desde el servicio de acogida nocturna, en mayo, en este mes de mayo, ya con la apertura de los cierres perimetrales, estamos volviendo poco a poco al procedimiento habitual de uso, permitiendo nuevas entradas y hasta este momento hemos venido funcionando como grupos burbuja. En este tiempo de aproximadamente 4 meses, pues hay que destacar que se han hecho muy buenos procesos personales, que desde el servicio se cree que facilitan la construcción de itinerarios de inclusión para las personas que están desarrollando trabajos en los que puedan ir pasando del servicio de acogida a viviendas o habitaciones, ¿no? Por lo que se ha decidido no poner todas las plazas en rueda, todas las que tenemos, sino prolongar la estancia de algunas de estas personas para darles tiempo a encontrar alternativas de vivienda con el apoyo de la base y con el apoyo también de entidades del municipio, de apoyo comunitario con las que estamos trabajando. En este momento contamos con 11 plazas que son prolongadas y 4 que son de acceso rotatorio. El comedor ha empezado a funcionar de manera presencial también el 10 de mayo y viendo que había funcionado durante todo este tiempo muy bien el servicio de tuppers, pues van a convivir estas dos modalidades con las personas que están acogidas en el albergue, que asistirán de manera presencial al comedor y otras que nos pudieran llegar, que estén en situación de calle. Y otras personas que están accediendo a habitaciones o viviendas pues pasarán a recoger los tuppers. La lavandería también está funcionando. Los desayunos todavía no, pero van a comenzar de manera escalonada. Con respecto a las AES, deciros que está abierto el plazo de citas desde el mes de marzo y para las AMNPs COVID abrimos el plazo este 24 de mayo. Contaros también que estamos trabajando desde los servicios sociales de base en coordinación con la OSI para avanzar en esta coordinación sociosanitaria tan importante y que nuestras coordinadoras de trabajo social están manteniendo reuniones con las y los profesionales médicos y de la enfermería de cara pues eso, a mejorar esa coordinación, a que conozcan también los recursos que ofrecemos desde el ayuntamiento
y en muchos casos también para hacer un seguimiento lo mejor posible o coordinarse en la atención a distintos casos. ¿Alguna cuestión en torno a esto? Pues pasaríamos al punto 3 de ruego si... ¿Sí? Sí. Bueno, gracias por la información. Lo único, no has comentado nada del tema de educación. El ayuntamiento concede una serie de subvenciones pues para gastos educativos, Sí. pero y todavía nos consta por lo que nos han dicho familias que todavía no se han dado la subvención. Yo simplemente para saber cómo iban los plazos y nada más. Gracias. Sí, gracias, Gonzalo. Sí, no he comentado porque todavía estamos en la misma situación. Es verdad que vamos con bastante retraso. Hemos tenido problemas en la gestión de los datos. No nos ha funcionado tan bien el aplicativo como pensábamos. No nos están yendo las cosas muy bien. Vamos con lentitud, también por problemas de personal. Y estamos en estas fechas y aún no hemos conseguido hacer esos abonos. Espero que no podamos tardar mucho tiempo, porque a este paso se nos van a solapar con las siguientes, pero en la medida de lo posible os informaremos en cuanto hayamos podido proceder. Por eso no hemos trasladado nada. ¿Alguna cuestión más? ¿Sí? Paula Mieva. Sí, preguntar si han salido ya las ayudas de juventud, que preguntamos el mes pasado por ellas y llevan cierto retraso. Las ayudas de juventud, que si han salido ya. Sí, no es que haya retraso en las ayudas de juventud, en las subvenciones te refieres, ¿no? Las subvenciones del servicio. Yo creo que ya he explicado en alguna comisión. Es que lo que va a haber es un cambio sustancial en la planificación de la gestión de las ayudas. Lo que se va a sacar, que ya estamos ultimando las bases, es unas ayudas de área, para que los proyectos van a estar mejor dotados económicamente. Y lo que queremos conseguir es que no haya ayudas atomizadas, sino que se puedan presentar proyectos mucho más transversales con mejor dotación económica. Entonces, han estado trabajando durante bastantes meses el conjunto de los técnicos y técnicas de intervención comunitaria y de servicios sociales en aras de sacar las mejores bases posibles con un cambio de enfoque y de mirada en el desarrollo de proyectos. Eso lo explicaremos en breve, porque estamos ultimándolo. Pero no es un retraso, es una modificación sustancial de lo que va a ser las subvenciones, perdón. Gracias, es que lo pregunté el mes pasado, que además estaba presidiendo la comisión el responsable del servicio de juventud y no comentó nada de esto. Dijo que esperaba que salieran pronto y punto. Entonces, yo precisamente lo pregunté aprovechando que estaba él para ver si nos podía dar información sobre qué ocurría, porque nos había llegado el tema de que faltaban esas subvenciones que se habían dado de manera habitual y ahora resulta que es porque se está cambiando el modelo. Claro, me hubiese gustado que nos hubiese dado esa información el mes pasado, porque entiendo que esto no viene de hace 15 días ni 3 semanas, sino que viene de mucho más atrás, ¿no? Que es un trabajo transversal, como se comenta, y que viene del área entera, no solo de juventud. Entonces, bueno, es que lo pregunté el mes pasado y no se me comentó eso. Entonces, bueno, que agradezco la información y que espero que salgan pronto. Sí, están para salir pronto, ya os digo, las bases están. Estamos en un proceso también que vamos a abrir con todas las entidades. Las subvenciones están en el ejercicio. O sea, las subvenciones son para este ejercicio y estamos en los plazos, porque es verdad que cada servicio a lo largo del año pues iba abriendo periodos de subvenciones, unos lo hacían en marzo, otros en mayo, otros en septiembre. Y lo que estamos haciendo es intentar unificar criterios, la búsqueda de que las subvenciones, pues los proyectos no sean tan atomizados, tengan mejores dotaciones económicas, potenciar las redes, pero todo eso explicaremos en breve cuando tengamos todo el proyecto ya encima de la mesa. Ya os digo, hasta ahora hay un trabajo técnico, por eso no hemos adelantado nada. Vale, yo por aclarar, lo preguntaba porque, por ejemplo, las de 2020, las subvenciones para asociaciones de interés juvenil, se cerró el 13 de marzo. Sí. Claro, lo pregunté el mes pasado, que era abril, y no había una fecha todavía. De ahí que, claro, ahora se considerará en plazo por este cambio que se está haciendo, pero el año pasado las asociaciones estaban esperando en el primer trimestre
Y este año entiendo que igual, claro, si no salen, la preocupación va aumentando, ¿no? Entonces, bueno, no sé si se les habrá trasladado este cambio de criterios, y si se está hablando con ellos y para Vamos a saber. permanecer, una vez están las bases, una vez que los técnicos y las técnicas han hecho su trabajo, que ya os digo que estamos ultimando, abrir un periodo de información con todas las entidades, pero es que no se puede abrir este periodo sin que haya una base de trabajo técnico. ¿Vale? Entonces, eso lleva sus plazos. Y los plazos son estos. Al margen de que las subvenciones se aprueben en septiembre, en junio o en marzo, son subvenciones que lo que financian son los proyectos anuales. Entonces, bueno, pues es verdad que las entidades están acostumbradas a que cada servicio tenga un periodo concreto, pero se financian los proyectos de igual manera el conjunto del año. Vale, ¿alguna cuestión más? Pues si os parece pasamos al punto 3 de ruegos y preguntas. Hay una pregunta de H. Bildu, la 3.1, sobre la creación de la Casa de las Mujeres. No sé quién va a proceder. Ivonne, ¿me das un segundo que no ha cogido el pinganillo? Se me ha olvidado. Sí, acá tú. Ja. Sí, gracias. Bueno, ikasturtea bukatzear dagoen honetan, aurreko hileko galdera berdinak egitera behartuta ikusten dugu gure burua. Izan ere, denbora aurrera doa eta guk ez dugu aurrera pauzurik ikusten. Aurrekoan esan bezala, badira 2 hilabete espazio komunitarioei buruz jardunaldiak antolatu zirela eta ordutik Getxon emakumeen etxea egiteko asmoa badagoela esan diguzuen arren ez dugu zehaztasunik jaso prozesu horren nolakotasunari buruz. Hori dela eta galdera hauek ditugu. Nolakoa izango da Getxon emakumeen etxea sortzeko prozesua, zein epe aurre ikusten da, eman alda pausuri jardunaldiak eta gero, erabaki aldira aurrerungo pausuak, erabakita egonez gero zeintzuk dira. Mira, es que Ivonne. Bueno, ya se ha contado algo en el punto 2. El proceso que vamos a seguir va a ser participado con las asociaciones y con los partidos. En el marco del 8 de marzo, quiero recordar que se celebraron estas sesiones en los últimos días de marzo, por lo que solo ha mediado una comisión en la que no pude estar. Y en estas jornadas pudimos conocer distintos modelos de las casas de las mujeres en Euskadi, las más consolidadas, las que llevan más años y las que son más recientes. Es una pena, la verdad que con el interés que está mostrando EH Bildu en la Casa de las Mujeres, que no pudiera participar en ninguna de las sesiones, ¿no? En estos meses daremos comienzo a un análisis del modelo, de los espacios que necesitamos para la Casa de las Mujeres, de los servicios que se van a prestar o que ya se están prestando desde el Servicio de Igualdad y que quizá pues, deban estar ubicados o no en la futura Casa de las Mujeres. Y con ello pues, cerraremos un programa de espacios, usos, necesidades, que nos permitirá explorar el encaje de esos espacios en el patrimonio municipal o no y seguir avanzando hasta su puesta en marcha. De todas las acciones que vayamos a desarrollar, de todas maneras, os seguiremos dando cuenta en las comisiones, en el seno del Consejo de Igualdad, y ya he explicado en el punto anterior que estamos trabajando con una consultoría para abrir ese nuevo espacio participativo que nos lleve a esta definición de modelo de programa. ¿Alguna cuestión más? Sí, es una pena, muchas cosas son una pena. Igual si H. Bildu no participa es porque hasta muchas de esas casas de mujeres viendo cómo funcionan. Entonces lo conoce y está haciendo otras cosas. Pero en cualquier caso, lo que es una pena es que a veces sea tan difícil dar plazos. Mira, en lo que has informado en la parte de información, has dicho que se está trabajando sobre qué modelo se quiere hacer, sobre qué servicios, que habrá una próxima sesión al respecto la próxima semana, sobre el tipo de modelo y servicios que se quieren habilitar, has dicho, y que se está trabajando con una consultoría. Bueno, entendemos o pensamos, igual estamos equivocados, que si estáis trabajando en una consultoría es que habéis contratado una consultoría a este efecto. Si estoy equivocado, me corregís. Si habéis contratado una consultoría a este efecto, tendrá un plazo de resolución de su trabajo. No tiene un plazo. ¿Habéis contratado una consultoría? Cuando acabe este contexto. Vale.
Entonces, claro, pensar que no ha pasado mucho tiempo desde el 8 de marzo, bueno, depende de cada uno. Lo que pasa es que el 8 de marzo se dijo una cosa que se venía diciendo mucho antes, desde el 8 de marzo del 2015, 14, 13, 12. Entonces, el tiempo es relativo, pero cuando pones un calendario encima de otro resulta que empieza a pesar bastante. Entonces, la pregunta es muy clara. Nolakoa izango da Getxoko emakumeen etxea sortzeko prozesua. ¿Cómo va a ser el proceso? Hombre, decirnos que es un proceso participativo, conociendo los diferentes significados que le dais a la palabra participación, pues requeriríamos un poco más de especificaciones. ¿En qué consiste ese proceso participativo? ¿Con quién se va a hablar? Y más o menos, porque todos los plazos que se dan en un proyecto se pueden variar, pero más o menos normalmente cuando alguien aborda un proyecto, tiene un proyecto y pues vamos a hacer el diseño del proceso en 3 meses, la consultoría en 7, unos plazos orientativos, no tener que estar constantemente oyendo el sabéis que lo vamos a hacer, es una pena que no vengáis a no sé dónde y lo vamos a hacer y estamos haciendo el siguiente paso. No, queremos conocer un poco el diseño que hay de ese proceso. Es lo que estamos pidiendo. De ahí viene lo de qué plazos se manejan, qué previsión de plazos hay, no se ha respondido. Bueno, habéis dicho, si se ha dado un paso después de las jornadas, entendemos que sí, porque vais a tener una reunión la semana que viene para definir un poco y luego está convocado el Consejo de Igualdad el día 10. Entonces, pues entendemos que algo habrá. Entendemos que se habrán decidido cuáles son los siguientes pasos, que es otra pregunta, pero no nos habéis dicho cuáles son. Entonces, lo que queremos es concreción, no buenas palabras y generalidades al viento. Si hay un proyecto, entendemos que ese proyecto tiene un horizonte temporal, que puede ser modificable, pero tiene un horizonte temporal que es valorable, tiene una serie de pasos intermedios que se establecen, esos son los que queremos conocer. Tampoco nos parece que sea mucho pedir, pero oye, parece ser que sí, que en este ayuntamiento hay cosas que son muchísimo pedir. Gracias, Igor. A ver, yo no he dicho en ningún momento que la consultoría, que hayamos contratado una consultoría, ni que la consultoría vaya a definir el modelo. Lo que he dicho es que vamos a abrir un proceso participativo tras haber conocido otros modelos en las jornadas que se celebraron a últimos de marzo, tras abrir esa primera acción, que era conocer otros modelos. Lo que vamos a abrir es analizar esa participación y analizar lo que nos dijeron y lo que aprendimos en esas jornadas. El siguiente paso es encargar a una consultoría el proceso participativo para que sean las entidades las que ayuden a definir el modelo. Eso es lo que he dicho, nada más que eso. No hemos todavía encargado formalmente el proyecto porque estamos en conversaciones para definir el modelo participativo que nos lleve al modelo. ¿Qué pasa? Pues que si se hace un seguimiento de los trabajos y de los procesos que venimos haciendo, en el que cada mes se pregunta, pues te vas a encontrar con esto, que si cada mes preguntas cómo va el proceso de la Casa de las Mujeres, pues te iré diciendo lo que vamos haciendo. No tengo definido un modelo todavía porque estamos en el proceso es un modelo participativo, no es un modelo que diseñe el Servicio de Igualdad. Entonces, y con respecto a la participación de H. Bildu, evidentemente podréis participar donde consideréis y donde os venga bien, pero llama la atención que con el interés que mostráis en el tema de las casas de las mujeres no habéis participado no en esa sesión, sino en ninguna de las sesiones del 8 de marzo. Pero eso es una libertad vuestra, solo faltaba. ¿Alguna cuestión más? Sí. Actualizaciones. Yo entiendo que tu conocimiento de la gente de H. Bildu se ha limitado, yo no estuve, por eso me excusó la participación, pero lo que dices es falso. Que no participe ningún concejal o concejala que tú conozcas de H. Bildu no significa que no participe nadie de H. Bildu. Estuvo concretamente una chica que se llama Anela Recoechea, que tampoco trabaja tan lejos de tu despacho, porque trabaja abajo, es asesora nuestra, y estuvo también otra chica, tanto en esa como en otras. Entonces, cuando se lanzan afirmaciones, está bien comprobarlas. Otra de las cosas que acabas de decir, aunque igual me lo cambies otra vez, es que estáis en conversaciones para definir el modelo. La pregunta es, conversaciones, lo acabas de decir, podemos pedir... En algún momento... Lo acabo de decir. No, el modelo lo van a definir las entidades. Pero, perdona, yo te he escuchado hasta el final. Entonces, has dicho que estáis en conversaciones para definir el modelo participativo. Esto lo has dicho. Pues, si pueden echar para atrás el vídeo, se puede comprobar. En cualquier caso, la pregunta es ¿con quién estáis en esas conversaciones? ¿Qué proceso habéis definido para esas conversaciones? Es lo que estamos preguntando. Y finalmente, ¿por qué preguntamos mes a mes?
porque no hay respuesta, ¿me sabes? Porque hay generalidades, estamos pensando, estamos en conversaciones, estamos hablando, pasamos por aquí, vamos para allá, pero no hay. ¿Dónde está el plazo? ¿Para cuándo tenéis previsto? ¿1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 7 meses, 4 días? ¿Cuál es el plazo? Es así de sencillo. O sea, las cosas se hacen con unos plazos y con unos horizontes temporales. Y cuando se da información válida, no la información de lo que estáis pensando hacer. No es tan difícil decir, oye, mira, has dicho que estáis en conversaciones para definir el modelo y que después de eso y que se vaya a definir el modelo de una forma, el modelo participativo, después de eso veréis cómo se contrata una consultoría. Vale, oye, en estas conversaciones pensamos que pueden durar 1 mes, 2 meses. La consultoría esperamos contratarla para tal fecha. Y es tan sencillo como eso, pero no, es incapaz. Muy bien, Ivonne, yo ya os he respondido. Estamos en conversaciones con una entidad que es del ámbito de la participación en género, que es la entidad Prometea, y con esta entidad tenemos sesiones en este tiempo, en estas próximas semanas, para intentar aterrizar un modelo de participación con las entidades. Y ya está, no tengo nada más que decir en este sentido. ¿Cómo te vamos a adelantar cuándo se va a abrir la Casa de las Mujeres, como nos habéis llegado a preguntar? ¿Cómo te vamos? Pues si estamos en un proceso, es un proceso de trabajo técnico, entonces cuando tengamos más que adelantar os daremos cuenta. ¿Alguna cuestión más? Bien, hay otra pregunta, en este caso de Elkarrekin Podemos, sobre adjudicación de servicio antirrumores. ¿Sí, Paula Amiga? Sí. Según hemos podido comprobar a través de las actas de Junta de Gobierno local, en concreto en la del día 30 de marzo, la licitación que tocaba sacar para gestionar el servicio antirrumores quedó desierto y posteriormente se abrió de nuevo el proceso para el mismo servicio, según el punto 167 del acta del 27 de abril. Y preguntamos, ¿qué ha cambiado de unos pliegos a otros? No, en realidad no ha cambiado nada. Es que la licitación para la gestión integral de este servicio antirrumores quedó desierta en la primera ocasión. Salió muy rápido y la información pues no le llegó a ninguna empresa, tampoco a la que nos suele prestar el servicio, la que está gestionando en este momento la estrategia y ha mostrado su interés por continuar haciéndolo. En otras ocasiones el motivo puede ser que las empresas no estén interesadas en continuar o que la oferta económica pues no esté bien dimensionada y no sea asumible por ellas. Pero en esta ocasión realmente el único motivo ha sido que no se conoció la convocatoria en plazo. Los motivos por los que otras empresas han valorado no presentarse, pues los desconocemos, ¿no? Ya que ninguna entidad se ha puesto en contacto con el Servicio de Inmigración e Interculturalidad. Por ese motivo quedó desierta, porque no se haya presentado nadie, es verdad que salió muy rápido y no pudimos desde nuestro servicio dar publicidad. Y se han vuelto a presentar exactamente los mismos términos, los mismos pliegos técnicos y administrativos para convocar de nuevo. En esta ocasión la convocatoria ya está cerrada, estamos en fase de valoración y no ha quedado vacante. Y bueno, cabe señalar que en todo este proceso el Servicio Integral de la Estrategia Antirrumores no ha estado funcionando en todo momento, con lo cual no se ha visto afectado. Gracias, no me imaginaba, ya sé que ha seguido funcionando, yo cuando puedo sí que participo en la estrategia antirrumores, me parece tremendamente interesante y por eso me preocupaba cuando vimos que quedaba desierto, que se volvía a salir y que ni siquiera se había presentado la asociación que lo lleva ahora, ¿no? que es precisamente experta en esto. Entonces, sí que me resulta extraño que, aun sabiendo esta asociación o empresa que iba a terminar el contrato, que no se le avisara de alguna manera o que no estuviera alerta de que iba a salir otra vez el pliego, porque normalmente pues se está un poco al tanto, o que no se les avisara, porque claro, una vez que termina, pues normalmente se hace con un plazo X, ¿no? El sacar los nuevos pliegos para que la licitación continúe de manera normal. Esta vez se ha dado más publicidad, ya que está cerrada, se ha dado más publicidad, se ha tenido más tiempo abierta. ¿Qué ha cambiado, para poder subsanar lo anterior? No, a ver, la publicidad se da como está establecido en la norma. O sea, no es que nosotros desde el Servicio de Interculturalidad nos dediquemos a llamar a nadie, porque para eso está el perfil del contratante y está todo definido en contratación. El asunto es que normalmente se tarda un periodo, desde que los proyectos se llevan a contratación, y contratación tarda un tiempo. Pero es que esta vez contratación, el tiempo ha sido súper corto, es que no ha tardado casi nada. Y cuando ha salido, se nos ha escapado desde el Servicio de Interculturalidad y también a la empresa que lo estaba gestionando. Esa es la realidad.
Entonces, hemos tenido que volver a sacar esos pliegos porque ha quedado desierta. La empresa que lo estaba gestionando, pues no se ha presentado, es que no se ha presentado nadie. Entonces, los hemos vuelto a sacar. Esa es la realidad, lo acabo de explicar. Ya es que la sorpresa es que de repente se nos diga que el área de contratación ha ido tan rápido que ni el área de interculturalidad se ha dado cuenta. Pues es que esa Desde es la luego, realidad. ¿Qué te puedo decir? Normalmente es todo lo contrario, que van con una lentitud pasmosa y que a veces incluso se alargan con prórrogas y con facturas. Solo espero que esta vez, como están en momento de valoraciones, porque ya se hayan presentado empresas y que esto pueda adjudicarse pronto, ¿no? Le acabo de explicar también. Bueno, ha dicho que estaba en proceso de valoración. Claro, si está en proceso de valoración y no ha quedado vacantes, que se han presentado empresas, lógicamente. ¿Alguna cuestión más? Vale, pues pasaríamos a la siguiente pregunta del Elkarrekin Podemos sobre el plan de inclusión y acogida. Sí, en la anterior comisión trasladamos algunas preguntas que no fueron respondidas dada la ausencia de la presidenta. Entonces, por tanto, volvemos a emitirlas para poder volver a tratarlo en esta comisión. Preguntamos en qué punto se encuentra el diagnóstico, cuántos colectivos están participando a día de hoy en el proceso, si se ha redactado ya algún documento de partida para ir avanzando al respecto del diagnóstico y con quién se ha compartido, y cuáles son los siguientes pasos a dar, plazos que se contemplan, etcétera. Vale, muy bien, gracias. El diagnóstico, bueno, la entidad está ultimando la redacción final del documento de diagnóstico tras recoger las aportaciones al borrador de los agentes del grupo motor que han participado en su elaboración y la validación por parte técnica del texto definitivo. Sobre los colectivos, el grupo motor original estaba conformado por 7 entidades de las que se dio cuenta que desarrollan una labor consolidada en Getxo. A estas entidades se incorporó posteriormente Ongi Etorri Errefuxiatuak, que a pesar de que ya había miembros que participaban en otras entidades, hicieron una petición para poder estar, con lo cual han sido 8 entidades. Ha sido un proceso con una amplia y variada participación, la verdad, desde las personas acogidas, conformadas por 9 personas, grupos de técnicas y técnicos municipales y de la administración pública, en total 12 personas, los grupos políticos han participado también y como digo, las entidades del grupo motor. Respecto a si ya se ha redactado un documento de partida para ir avanzando en el diagnóstico, con quién se ha convertido. Bueno, explico. Acciones realizadas. Primero fue el envío del primer borrador de documento a los agentes que participaron en esa elaboración del diagnóstico con un Google Forms para su valoración. Esto fue en el mes de marzo. A los grupos políticos ya se comentó que se iba a hacer una presentación exhaustiva en una jornada que se va a celebrar, tenemos por definir, el 3 o el 4 de marzo, dependiendo de los vuelos, que vendrá el equipo de Ibersit y que se os va a invitar. La finalización del plazo... Perdón, Carmen, ¿has dicho marzo? No, si he dicho marzo me he equivocado. El 3 o el 4 de junio. Vale. Perdón. Finalización del plazo de valoración del documento mediante el Google Forms se cerró para el 18 de abril. La elaboración de informes sobre valoración realizada por los agentes participantes, revisión del primer borrador, ampliación del documento, cierre del documento diagnóstico estaba prevista en el calendario, en el cronograma para los meses de abril y mayo, con lo cual la estamos ultimando. Estamos ya en esta semana precisamente para el borrador definitivo de la última revisión. Y los siguientes pasos a dar, creo que preguntabais también. Como os decía, es la presentación del documento técnico en una jornada de presentación específica, una jornada de trabajo con los grupos políticos. Se va a presentar también el diagnóstico final al grupo motor y a la sociedad en general. Y para seguir este documento, lo que será este diagnóstico es el inicio de, bueno, pues lo que va a ser es el insumo básico, ¿no? para la elaboración del plan de acogida de Getxo, que será de forma participativa también. Y que trabajaremos también con este diagnóstico en una jornada participativa para identificar líneas de acogida que luego sustentarán el plan. Durante todo el año 21 lo que haremos será validar ese diagnóstico, trabajar los ejes principales o definir los ejes principales del plan de acogida que vendrá para el ejercicio posterior. ¿Alguna cuestión más?
Sí, una pregunta. Ese documento borrador previo del diagnóstico, ¿por qué solamente se mandó a las entidades, sino también a los grupos? Quiero decir, lo que se nos va a presentar en junio es ese documento más definitivo, más cerrado, pero también se va a presentar a los colectivos, con lo cual del grupo motor. Entonces no entiendo por qué no se nos ha mandado de la misma manera que estas entidades ese borrador del diagnóstico si hemos participado de la misma manera, quizá no con la misma intensidad porque el grupo motor tiene otro papel, pero claro, sorprende que participando según se nos ha marcado desde el área no hemos recibido el mismo documento, entonces me gustaría saber por qué. Esto es una cuestión de valoración técnica, de cómo definir el proceso. Evidentemente no se puede comparar la participación de los grupos políticos ni la capacitación técnica de los grupos políticos para desarrollar un diagnóstico, porque es un diagnóstico. No nos olvidemos que la que pueda tener el grupo motor con todo su personal técnico y personal que trabaja en las ONGs y en las entidades, ¿no? Ellos han trabajado, todas ellas, en aportaciones que luego requieren una validación técnica, pero aportaciones técnicas en muchos casos, por eso son un grupo motor. Y lo que se ha hecho es una diferenciación, lo que se hizo fue informar, recoger impresiones a nivel político y se van a trabajar en esa jornada, como digo, que será el 3 o el 4 de junio. Eso es, al final es una presentación técnica de un proceso que ya se dio cuenta porque se definió en su día, ¿sí? Que no podemos trabajar a nivel político en la misma clave que un grupo motor que está trabajado por personal técnico de las ONGs. No he querido decir que estemos al mismo nivel y de hecho he dicho que el grupo motor tiene un papel diferente al que hemos podido tener los grupos municipales por cómo se ha marcado el calendario de participación. Eso lo tengo claro. Lo que no entendía es por qué a ellos les manda un borrador y a nosotras no. Con esto quiero decir, lo que se nos presenta en junio es más definitivo y me da la sensación de que esa presentación, que luego va a ser más pública y que se va a abrir a la ciudadanía, ya nos va a dar la opción quizá de poder hacer alguna aportación más en caso de que veamos que nos gustaría que se incluyera algún detalle más. Quiero decir, si cabe algún tipo de modificación, porque si ese lleva a ser más definitivo y es una presentación más abierta o más pública de alguna forma, no es lo mismo que pasar un borrador que luego pueda ser, pues que se le pueda dar una segunda vuelta, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso me interesaba el tema de la presentación que se nos va a hacer en junio, qué formato va a tener y qué posibilidades vamos a tener después de eso. Precisamente, si lo que se ha querido es dar cobertura a los grupos políticos para que trabajen ese documento y lo puedan conocer en profundidad, pero debemos entender que un diagnóstico es un diagnóstico técnico. Entonces, aportar políticamente a un diagnóstico técnico, bueno, pues yo lo que estoy explicando es el procedimiento que se sigue habitualmente. Es más, y en vez de dar cuenta de que ya se ha aprobado un diagnóstico, lo que se va a hacer es una jornada de trabajo con los grupos para conocerlo en profundidad, poder dialogar y aportar. Pero es que, no sé, yo no he visto que políticamente se pueda aportar desde una perspectiva técnica a un diagnóstico técnico. Eso es lo que acabo de explicar. Precisamente si se ha querido hacer realmente abrirlo más y trabajar más en profundidad para que los grupos, ya que se ha mostrado un interés, lo puedan conocer en profundidad y puedan escuchar al equipo técnico que lo ha elaborado. Sí, y agradecemos tremendamente que se vaya a hacer eso, pero creo que tampoco hay que subestimar que desde los grupos municipales también trabajamos con personal técnico que tiene cierto conocimiento y que nuestras aportaciones se hacen, al menos desde nuestra parte, con un cuidado exquisito, sabiendo que este documento que se está trabajando entre todos y todas es meramente técnico, pero que al final tiene cierta visión política, pero en las aportaciones que hacemos procuramos tener tanto la visión de las personas migrantes, que además en nuestro caso tenemos a una persona que lo conoce bien y además trabajamos con personas técnicas que conocen cómo se puede hacer un diagnóstico de este calado y que además han estado involucradas en otros procesos similares y que nos puede ser muy útil. Entonces, por eso entiendo que se pueda considerar como una aportación menos política a la de las entidades, pero el no habernos enviado ese borrador pues no era comprensible y por eso lo querías poner aquí. Pero bueno, estaremos pendientes de esa jornada de trabajo de junio y intentaremos seguir aportando. Gracias. Bueno, cabe destacar que hubo jornadas de trabajo con el equipo de Barcelona, con todos los grupos políticos y que fueron entrevistas en profundidad, con lo cual sí que se ha tenido en cuenta y en consideración las opiniones de los grupos en profundidad. No obstante, si el Carrequín Podemos, cuando conozca el diagnóstico, tiene que hacer aportaciones, serán bien recibidas. ¿Alguna cuestión más? Vale, pues seguimos con el siguiente punto.
Hago la siguiente pregunta. Sí, por favor. Vale, es sobre igualdad. Bueno, preguntábamos, claro, ya hace bastantes días que las registramos, cuándo se prevé que se reúna el Consejo de Igualdad, ya tenemos fecha, por tanto nos damos por respondidas, en qué punto se encuentra el diagnóstico del plan de coordinación interinstitucional y dado que esta semana se ha dado visibilidad a la LGTBI-fobia, ¿se va a tratar de establecer relación con los colectivos LGTBI de Guecho que trabajan en el municipio? Vale, gracias, Paula. Supongo que cuando hablas del diagnóstico del plan de coordinación, no sé si te refieres al protocolo. Vale, ya he explicado en el punto 2, ¿no? Que el protocolo de coordinación interinstitucional contra la violencia machista, que estamos a punto de disponer la versión final, que está pendiente de firma. Y si, no sé, es que no sabía si te referías a esto o al diagnóstico, porque como hablabas de diagnóstico del plan, una cosa es el protocolo y otra cosa es el diagnóstico del plan de igualdad entre mujeres y hombres, que es el que nos va a servir de base para hacer el 5º plan de igualdad del ayuntamiento, que ya he explicado también en el punto 2. Me doy por respondida por la información general de antes y me refería específicamente al protocolo porque del diagnóstico, sabiendo que iba a haber fecha también para el Consejo, dentro de poco me imaginaba que ahí se nos iba a explicar con más detalle. Entre ambas cosas, se os dará cuenta. Vale, y luego has preguntado sobre dado que esta semana se ha dado visibilidad, ¿no? Bien. Bueno, pues explicar que desde el Servicio de Igualdad se ha venido trabajando en distintas campañas, ¿no? Con el objetivo de visibilizar al colectivo LGTBI, sensibilizar contra la LGTBI-fobia, que hemos venido realizando reiteradamente en los últimos años, ¿no? El año pasado hicimos, como conocéis, una campaña muy bonita, se contó con personas y entidades del colectivo que pusieron su voz, sus propios testimonios, y fueron protagonistas, ¿no? Y este año ya estamos trabajando para desarrollar y apoyar acciones para la jornada del 28J. Esto lo trabajaremos también en el seno del Consejo. Sí, conocía lo que se hizo el año pasado, me refería más a los colectivos en sí. Por eso también hicimos la aportación a la declaración para que dentro del Consejo podamos debatir sobre esto y podamos, si se ve oportuno, incluir a los colectivos para poder desarrollar mejores políticas públicas. Esa era la pregunta en concreto sobre los colectivos, más que las personas específicas que se tuvieron en cuenta para la campaña del año pasado, que la conocemos y fue bonita, pero bueno. Es que el año pasado se trabajó con colectivos. Sí, vamos a trabajar con colectivos para desarrollar la campaña, por supuesto. Esa es la pregunta. ¿Alguna cuestión más? ¿Sí? Sí, yo tengo una petición y una pregunta. La petición hace referencia, hay una usuaria de Twitter, Algorta34, que me gustaría que apuntaseis el nombre, porque ha relatado en Twitter en un hilo una situación bastante grave sobre una vecina suya de 90 años, de la que la Policía Municipal también tiene conocimiento. Ella dice que durante 6 años está atendiendo que los servicios sociales de este ayuntamiento la atiendan y no lo ha conseguido y que la situación de esa vecina es bastante grave. No pretendo generar ninguna discusión, simplemente digo que esto está en Twitter y que estaría bien conocerlo y si, tal y como dice, la Policía Municipal ha acudido en más de una ocasión y ha actuado bastante bien, pues buscar esa información para solucionar el problema, sin más. Y luego sí que quería que me expliques, porque hemos tenido en la comisión anterior, hemos hablado de los presupuestos participativos, entonces se nos ha dicho que el motivo para no tener en consideración como una propuesta a votación, una de las propuestas más votadas que hablaba de las ayudas a los familiares de los presos, es un criterio técnico que parte de tu área, que es el que dice, y si no me corregirá Ainhoa, pero es lo que yo he entendido, que el criterio técnico ha entendido que esa petición no se corresponde con el interés social de la ciudadanía de Guecho o no responde al interés general de Guecho, que es uno de los criterios, y entonces que por eso ha quedado fuera. Entonces yo quiero saber cómo se llega en el área de cohesión social a la conclusión de criterio técnico, que lo llamáis vosotros, para decir que esto, la petición de ayudas a las familias de las personas presas que están dispersadas, no responde a los intereses, al interés general de Guecho, de la ciudadanía, del pueblo o lo que sea. Quiero conocer cómo se llega a ese criterio técnico, cuáles son los argumentos técnicos de ese criterio, porque los políticos me los puedo suponer, pero me interesan los técnicos, porque no acabo de alcanzarlos. Muy bien, gracias, Iván.
A ver, pues empezando por esta última pregunta. En ningún caso hemos dicho que no sea de interés social, sino que no sea de interés general, ¿no? Bien, cuando se habla de interés general, se está midiendo de alguna manera el conjunto de la población a la que tiene interés un proyecto u otro para que entre dentro de los procesos participativos. Que quede claro que no es porque no estemos definiendo que este proyecto u otros muchos no tengan interés. Como hay en el resto de áreas, eso lo puede explicar mucho mejor Ainhoa que yo. Hay proyectos que no entran dentro de los proyectos de los presupuestos participativos porque no son proyectos de interés general, son unos proyectos muy específicos y muy concretos. Con respecto a las ayudas a los presos, nos estamos refiriendo a un volumen de familias muy pequeño, en torno a 8 o 9 familias. Y como les hemos explicado a ellas cuando nos hemos reunido, lo que les hemos dicho es que nuestra predisposición es a trabajar las ayudas, sacar una base de ayudas para un número tan reducido de familias, no es algo que queramos hacer desde la consideración técnica. ¿Por qué? Porque además la idea es que las ayudas deben ir ligadas al concepto de renta, como estamos modificando todas las que ya teníamos que eran de carácter generalista, como por ejemplo las ayudas de material escolar. Las ayudas deben ir definidas, esto es criterio técnico que H. Bildu también defiende habitualmente cuando puede, que las ayudas vayan ligadas a los ingresos familiares o a la renta. Y lo que se ha explicado a las familias es que las familias dentro de este colectivo que pudieran tener dificultades en materia económica disponen de un sistema de ayudas que evidentemente se trabaja desde el ámbito de los servicios sociales. Bien, vayamos por partes. Las ayudas a las familias de los presos no son 8 o 9 familias, no sé cuántas son, pero pueden ser más, porque no hablamos de un tipo de presos, hablamos de personas presas de Algorta y de Guecho, por los motivos que sean. Segundo, estas ayudas, cuando las anulasteis, ya tenían un criterio de renta. Entonces no vengáis con esto porque esto ya existía un criterio de renta, se metió un criterio de renta en estas ayudas. Segundo, no existen ayudas que hagan frente a estos gastos. Podrán hacer frente a otros gastos, no existen ayudas a estos gastos. Y tercero, si el interés general se define por aquello que afecta al conjunto de la población, pues tendrías que hablar con Ainhoa para que replantee alguno de los criterios, porque ya hemos visto aquí también que tampoco hay mucho interés en algunas otras cuestiones que no son de cohesión social, como puede ser el trinquete, por ejemplo, pero en cambio ha entrado. Entonces, tal vez sería recomendable que os pusieseis de acuerdo entre los diferentes departamentos del gobierno para saber qué es el interés general, si tiene que afectar a la totalidad de la población o a una parte importante o cómo es o cómo se vinculan las cosas. No has dado una respuesta técnica, has dado una respuesta política, pero esta ya me la sabía. Bien, nada, esto contestarte que los datos sobre el número de familias que se ven afectadas de esta situación no me los he inventado yo, que provienen de las propias familias con las que sí nos hemos reunido en el área de cohesión social. Y después decirte también con respecto a la primera petición que has hecho, yo aquí pediría responsabilidad, porque todas estas cuestiones se pueden trasladar. Hay un ámbito de trabajo fuera de la comisión informativa donde se pueden trasladar. Y quiero que quede muy clara una cuestión. La colaboración de servicios sociales con policía local es continua y constante. Entonces, si hay alguna situación que se puede dar de personas mayores o de cualquier otra situación, es conocedora por parte de policía y de los servicios sociales porque la colaboración es total y las maneras de intervenir que tienen que ver con muchos sistemas no siempre son tan fáciles de solucionar en el corto plazo, en la inmediatez que pudiéramos necesitar o que pudiera opinar cualquier vecino justamente. Porque hay cuestiones que hay que dirimir a nivel judicial, a nivel médico, otro tipo de situaciones. Entonces, pediría, por favor, dejar claro eso, que la colaboración es constante, que somos conocedores desde los servicios sociales de la situación que se nos plantean en estos niveles de personas mayores o de que se pudieran presentar grados de desprotección, que estamos interviniendo y que no siempre es tan fácil que lleguen las soluciones porque tiene que haber un equilibrio de trabajo con todos los sistemas. Entonces, por favor, este tipo de cuestiones, ya que estamos en una comisión pública, pediría a H. Bildu que si les tiene que trasladar, perfecto, pero pediría rigor. Vamos a ver, mira. Que al final conseguí sacarme de mis casillas.
Vamos a ver. He trasladado una petición pública que está accesible para cualquiera, que me ha parecido grave. Y la he trasladado, creo, de buenas maneras, diciendo que es una situación que me parece grave, que en ese hilo, que es largo, valora la actuación de la Policía Municipal, que dice que lleva 6 años tratando que se solucione este tema. Y os he dado el nombre de una usuaria de Twitter a la que no conozco, no tengo ni idea de quién es, porque me parecía que lo que retrata es grave. Considero que puede haber muchos errores y por eso, o muchos fallos, o muchas dificultades administrativas, o incluso considero que lo que se retrata en ese hilo de Twitter no se ajuste exactamente a la verdad, sino tenga conocimiento de todos los aspectos que afectan a la situación. Perfecto. Por eso os lo he pedido. Lo que no te voy a admitir es que me hables tú de responsabilidad. No te lo voy a admitir, porque nosotros venimos a esta comisión que es el único entorno que con líneas generales y salvo excepciones nos permitís de interrelación con vosotros. El único entorno efectivo, porque el resto de entornos, bueno, y efectivo también sería de ver, porque el resto de entornos no son. Entonces, esta es la comisión donde nosotros tenemos el marco definido para hacer propuestas y peticiones. Y es lo que he hecho. En este caso, la responsabilidad a quien le corresponde, sobre todo, es a ti. Para que este tipo de cosas no se denuncien en Twitter, no porque no se denuncian, sino porque no ocurren. Y hasta aquí la discusión. Muy bien, Ivonne, yo no voy a entrar a discutir. Lo que te he pedido es rigor y en respuesta a lo que tú has planteado te digo que no te preocupes si es de tu preocupación, como has manifestado, de una persona que no conoces y de un caso que no conoces, pero que te preocupa, que sepas que la coordinación entre servicios sociales y policía es constante, continua y exhaustiva. Y por otro lado, las líneas de comunicación están abiertas. Hay un teléfono, hay un despacho y hay un correo electrónico. ¿Alguna cuestión más? Sí, Paula. Sí, quería preguntar qué se está llevando a cabo desde 2 ámbitos. Uno, desde envejecimiento activo. Echamos algo en falta que no se nos está comentando en qué andan. Y luego quería preguntar también por el tema de adicciones, porque en otras ocasiones en varias comisiones sí nos comentaron lo que estaban haciendo, diferentes cosas y bueno, llevamos tiempo sin saber y pues a ver cómo está. Sí, pues empiezo yo con prevención de adicciones y ahora te puede contar Arantxa. A ver, cuando no damos cuenta de servicios o de actividades concretas, no es que no estemos desarrollando acciones, es que no hay igual nada nuevo. En el servicio de prevención de adicciones, lo que trabajamos en los centros escolares, los programas que hemos contado aquí muchas veces, siguen su curso y estamos interviniendo en los centros como venimos haciendo. ¿Cuándo solemos dar cuenta? Pues cuando tenemos una memoria, cuando se ha hecho un resumen de casos, venimos y damos cuenta de esa información global. Si no, tendría que venir cada mes, es decir, en cada instituto, en cada colegio, hemos dado tantos cursos que son siempre más o menos las mismas acciones. Es por eso que elegimos unos momentos del año para dar cuenta cuando tenemos datos globales, sin más, de participación o demás. Y en el caso del servicio de prevención de envejecimiento, no sé si Arantxa quiere comentar algo. A ver, yo creo que he comentado, creo, en alguna comisión que estamos preparando justo con Getxo Kirola un programa especial para el verano, para mantener las actividades físicas en calle. Y luego, por otra parte, estamos trabajando, y por eso no lo he traído todavía, un programa de actividades alrededor de la RKE, siempre y cuando la situación de la vacunación nos lo permita, que todo indica que podría ser, puesto que los últimos datos sobre vacunación ya está por debajo de la edad de los 60. Entendemos que va a mejorar el poder realizar incluso algunas actividades más con el colectivo de personas mayores, incluso en espacios cerrados, evidentemente nunca dejando atrás las medidas del uso de la mascarilla, el lavado de manos y las distancias. Vale. Y luego en relación a lo por ejemplo, un tema importante, pero que como está dentro de cohesión social y como adelantaba la concejala Carmen, es el tema de las subvenciones. En esa misma línea también se está trabajando, se están marcando los mismos tiempos que el resto de las áreas de cohesión social, y me consta que a día de hoy desde el área técnica se han puesto en concreto en relación
con las asociaciones de envejecimiento activo, pues para trabajar estos campos y trasladarlo luego definitivamente a la convocatoria que se saque. Eso es lo que sé desde esta mañana, que lo he vuelto a preguntar por si había alguna otra variación, pues haber adelantado esa información, sin más. Al coincidir que está en el entorno del resto de las áreas de cohesión social, pues no he querido repetirme, ¿vale? Vale, nada, gracias por la información. Cuando haya pues cosas más concretas sobre esas actividades que se están planteando, lo que plantean los colectivos, pues ya se nos dará cuenta. Pero como ha habido muchos meses que sí se daba información y ahora parecía que no había, pues bueno. Vale, sobre adicciones me imaginaba que era por eso. Pero me gustaría saber y contrastar si es cierto que también falta personal dentro de este espacio y que tenemos a algún responsable técnico de baja también desde hace meses, al igual que está pasando en otras áreas. No digo que sea más o menos grave, pero bueno, por saber desde cuándo ocurre esto y si se tiene previsión de poder sustituir a esta persona de manera temporal para que no nos pille el final de curso y el inicio del siguiente y que pueda causar algún tipo de problema. Bien, es verdad que hay la persona que gestiona directamente, que es la responsable del servicio de envejecimiento activo y de prevención de adicciones, está de baja desde hace un tiempo, pero también es verdad que en ningún caso se han parado de seguir trabajando en los proyectos y en los programas porque han sido otros técnicos del departamento quienes han asumido esas funciones. En el caso de prevención de adicciones tenemos además una subcontratación con una técnica a jornada completa de la entidad Etorquincha, especialista en prevención de adicciones, que viene teniendo un recorrido en el ayuntamiento, creo que son más de 20 años, y está en activo. Entonces, además hay una responsable técnica que está encima. O sea, en ningún caso se ha visto paralizados los servicios, ni los proyectos, ni el desarrollo de los mismos. Y también con respecto al tema de personal, desde el minuto cero que se planteó es una baja médica, pues se hizo la petición al área de personal, que no siempre es fácil resolver, pues porque en algunos casos hace falta, bueno, por lo que sea, eso ya es una cuestión de personal, pero que lo que hemos hecho es repartirnos la tarea en el resto de técnicos de intervención comunitaria. Vale, gracias. Está bien que hay una persona, en este caso de Torquincha, que esté llevando a cabo este trabajo, pero bueno, al final nuestra preocupación también es no solo que pueda verse afectada la actividad en sí de este servicio, sino que pueda haber cierta saturación en el trabajo de las personas técnicas que al final tienen que acaparar todo aquello que quizá otras no lo están haciendo porque están de baja médica o por otras razones y que acaben saturadas y que, bueno, al final pues lleve a quizá pues más bajas o pues una saturación dentro del personal que lo hemos constatado en otras áreas también y que nos preocupa. De ahí que haya también preguntado por esta situación. Pues sí, te agradezco la preocupación y es compartida, porque al final vivimos en una situación de COVID. Evidentemente todas las bajas no son por COVID, porque sobrevienen otras muchas situaciones personales, pero llevamos un año muy difícil, donde ha habido muchos confinamientos, donde todos sabemos que quienes tenemos hijos e hijas, que en cualquier momento te tienes que confinar en casa, al final pues toda la plantilla municipal no es ajena a estos procesos y a estas situaciones, ¿no? Y se han producido en este año situaciones complicadas, porque es verdad que es que vivimos en la situación que vivimos, ¿no? Y yo desde aquí aprovecho también para dar las gracias al conjunto del equipo técnico, yo creo que del ayuntamiento en general, pero de mi área en particular, porque el trabajo que se está haciendo y que arrimar el hombro cuando un compañero no está y asumir funciones, pues es muy de agradecer, de verdad, así es. Y sí que hay una carga y lo tengo que reconocer así. Esperemos que poco a poco se vayan solventando estas situaciones. ¿Alguna cuestión más? ¿Algún grupo más? Pues entonces damos por concluida la comisión. Gracias. Un honor. No sé quiénes estáis aquí en la próxima comisión, pero empezamos el 25, ¿os parece? 7 minutos para estirar las piernas y empezamos.